viento hacia un cerro, hacia un árbol. Pienso que desde ahí empieza el cuidado del medio ambiente. Juncan Radio Más, Bachak La Pashka La Iyau, Tanka Apute Pelauch, que Lechivin Pelauch, Chivay, Anijul Chan. Ya a las 12:01. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Les saludamos con el gusto de siempre a través de las frecuencias de Radio Más. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy su amigo Masipigni, Inocencio Flores Mina. Y bueno, pues gracias también por estar escuchando esta su Radio Más a través de las frecuencias del 107.7, del 105.5 en FM en toda esta zona centro, y también quienes nos escuchan ustedes en la zona norte, en la 106.5, en la 101.3, en la FM, saludos. Y por supuesto, también en esta región de la zona sur de nuestro bello estado de Veracruz, el saludo para ustedes quienes nos sintonizan a través del 95.7 en la FM, las frecuencias de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Como siempre agradecemos pues este gran equipo de Radio Más, el equipo de realización de Víctor Mortera y Cristina, quienes están acá en los controles bien puestos para que les llegue a ustedes la señal, que les llegue a ustedes esto que es Quinta Puancán y Torasputma Quinta Chuhuincán. Gracias a Luis Donaldo por estar siempre apoyándonos en esta transmisión a través de las redes sociales, Facebook y YouTube de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En esta ocasión agradecemos la presencia de nuestra queridísima Noigni, que se llama Maribel Hernández, si no me equivoco. Así es. Así es. Es que compañero. le dije que me iba a desquitar hace ratito por todas las cosas, por todas las travesuras que nos hace en el trabajo. Déjenles cuento que Maribel Hernández es una compañera de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y hablante de la lengua náhuatl, balubán, como decimos en Tepehua, o sea, es nahuablante. Balubán, balubanan, o sea, habla náhuatl. ¿Sí? Sí. Entonces, bienvenida Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Saludos a todos. Yalik, Noikni. Pues Nikani Tistoque, si te chontlacaquilica, Nikani ni tonati. Ni tonati shika nkakilika, ¿o cómo es? Si te chontlacaquilica, Shitenchontlanaquilica. si te chontlacaquilica. Shitechontlanaquilica. Ashle, Ashkana que no va. Ashkena Quijnopa. ¿Cómo digo en náhuatl? No sabes náhuatl. Ashkana que no va. Ashkena Quijnopa náhuatl. ¿Así? No sabes hablar. Ashkana, no es así. No es así. Así. ¿Y cómo digo voy aprendiendo? Ni Yolik ni Nequistotis. Yolik Niquitoques. Pues ahí voy aprendiendo, Mari. Pues qué gusto que estés acá. ¿Te gusta estar en radio? ¿Ya habías estado antes? Sí, ya es la tercera ocasión que vengo a radio. ¿Y te gusta estar frente a los micrófonos? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, pues aprovecha para mandar saludos a Hueycuatitla, que nos escuchan sin duda a través de nuestra radio, que es Radio Más. Así es, pues saludos a toda la comunidad de Hueycuatitla, Uh-huh. en especial a mi familia, a mis hermanas y pues a mi hermana con la que vivo, Uh-huh. mi cuñada y bueno, pues a toda la comunidad. Pues muchas gracias, Mari, por acompañarnos acá en este programa. Esperemos que nos tengas acá mucho de qué contar de tu comunidad, de la lengua náhuatl. Ya estamos acá aprendiendo algunas palabras, el piali, ¿qué nos decías? Que así no se dice, ¿cómo es? Ashkana Quejnopa. Ashkana Quejnopa. Yo voy a tomar notas, no sé ustedes en casa, pero aquí ya Mari nada más ve como Ashkana, ¿qué? Quejnopa. Quejnopa. Mari ya ve que estoy apuntando porque solamente de esa manera que yo escucho en lo personal y luego lo escribo y poco a poco ya cuando me encuentre a Mari en la oficina en donde haya posibilidad ya le voy a decir Ashkana Quejnopa, o sea que así no se dice, ¿verdad? Así es.
Ah, bueno. Pues qué gusto, Mari. Pues cuéntanos, cómo te has sentido. ¿Te gusta Jalapa? Sí, sí me gusta bastante. Aquí ya llevo 9 años que Ajá, vivo aquí. 9 años. Sí, ¿Cómo se dice en náhuatl 9 años? Chicnahui, Chicnahui, Chicnahui Xuitl. Chicnahui Xihuitl. Sí. Chicnahui Xihuitl, órale. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Jalapa? Principalmente el clima, porque de donde yo vengo es muy caluroso. Huecuatitla es caluroso. Sí, y Entonces, aquí pues el clima pues le va variando. ¿te En gusta el, el fresco entonces? sí, Muy bien. Bueno, pues Mari, pero te gusta también visitar Huecuatitla? sí, me gusta ¿Mucho? ir a ¿Qué es? visitar a mis papás. Ujú. Sí, ¿Y a futuro qué piensas? ¿Volverás o donde el destino te ubique? ¿Qué piensas? donde el destino me lleve. ¿Dónde el destino? Eso es bien interesante, donde el destino te vas a dejar llevar por los aires. Sí, Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás en tu comunidad en Huecuatitla? pues la compañía de mis papás, la comunidad, sus tradiciones, ¿Y de sí, comer? ¿Qué te gusta? de comer también, Los el frijoles. zacahuil, El el zacahuil. mole, y los Hijo, bocoles. los bocoles. Mari, cuéntanos cómo hacen los bocoles allá. Pues hierven los frijoles, hacen la masa, tuestan los chiles chiquititos, Ujú, revuelven la masa con los frijoles, el chile, le echan manteca, sal, ujú. de ahí hacen como Las las gorditas. gorditas y ya lo echan al comal. Oye, ¿y no le echan cilantro, cebolla, algo así? En mi casa no. En algunos En lados sí. algunas personas de la comunidad sí lo hacen así. Le echan cebolla o el cilantro. El cilantro o el shonacate picadito, ¿no? No Bueno, sabemos. no sabemos. A mí sí me gustaría porque el shonacate tiene un saborcito bastante peculiar. Pues esto ya es lo que nos estás contando, ya es parte de Huecuatitla. ¿Qué gusto es grande Huecuatitla? Sí, es muy grande la comunidad. Eh, Tiene aproximadamente entre 800 o 900 habitantes. Sí, son bastantitos. Sí. Más grande que Tierra Colorada, lugar donde nació el Masipigni. Bien. Oye, ¿cómo llegamos a Huecuatitla, Mari? De aquí en ADO, Ujú, pues lo tomamos en Caxa, ¿verdad? ujú. De ahí pasamos a Gutiérrez Zamora, Ajá, a Tihuatlán, sí. a Álamo Temapache Ujú. y la central de la región es en Chicontepec. En Chicontepec, Sí, ahí te bajas. sí, es otro municipio. Ujú. Y de ahí tengo que transbordar para mi pueblo. Ya, ¿y ya carro directo? Puede ser en taxi o en camionetas. ¿Y de Chicón a tu comunidad cuánto es? 40 minutos. 40 minutos, sí, Sí. es tardadito todavía. Bueno, pues sobre Huecuatitla ya saben cómo llegar de Jalapa a Chicontepec y de Chicontepec tomar un camión colectivo, taxi o alguno de Redila y de ahí llegas a Huecuatitla, una comunidad sin duda de habla náhuatl. Ok, pues esto es de lo que vamos a estar platicando, amigos, amigas. No se vayan, esta canción que les queremos dedicar se llama Ni Neki ni Mitotis. ¿Qué significa, Mari? Quiero bailar. Quiero bailar. Ah, bueno, entonces pues bailemos. Ni Neki ni Mitotis es el trío Calamar y va para ustedes.
tekin mitoti sewika Ashwele, Pantanale, Tatsotona, amwati shimitotika Ni Wikat, Denawani Totona, amwati shimitotika Ni Wikat, Denawani Totona. que manawanita tzotzona Koneme, noche shimitotika, que manawanita tzotzona Koneme, noche shimitotika, no kione pachpokame noche shimitotika, no kione telpokame noche shimitotika, no kione wewentiti noche shimitotika, no kione tenantiti noche shimitotika. Guardianito y olmaque. Ticactica, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. Desde el pueblo Nuntajuyi, ¿cómo se cuida el territorio o el medio ambiente? Sembrando árboles, sembrando la tierra con el ciclo lunar, no usando agroquímicos en las milpas, también no dejando basura en los ríos cuando uno se va a bañar en tiempo de calor, porque ya aquí y cuando llega el tiempo de la lluvia, toda la basura es arrastrada al río. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Tema Rincón, Uxpanapa, Veracruz, Tetzambunda, Nupiaspa, Miumo Teoturam, Teista Bodogo Jama, Ista Jubo Iyoño Istu Kyo Jama Tzat, Huacas, Tuwi, Teseriquemo, Matza, Sagua, Tuj, Nas. Te conde, Puchequillo Caba, Tequio Jama, Mitabumare te Tucomo, Teide Ispa Catzande, Cahuacaste, Catuste, Casaguare, Canaste, Miumo te estuvo Yonasacobascasi. Tei, te teoguram, Chapiaspa, Tere Ina te Kiojama, te conde Hana Donatzo, Catire Mita de Duscomo o Catido Ispa, Mita Isanzajetivo Cojamaño Istuna. Las abuelas y los abuelos del ejido El Rincón del municipio de Uxpanapa, Veracruz, dicen que las personas tienen su cojama. Desde la cosmovisión Zoque, su cojama es como un espíritu que se representa en un animal, astro o algún elemento de la tierra. Es por ello, cuando una persona muere,
su Cojama se manifiesta, visitando su casa transformado en una serpiente, en ganado, a veces en el viento, rayo o lluvia. Cuando esto sucede, la familia se da cuenta cuál era el Cojama de su familiar que ha fallecido. Por ello, las familias no se asustan y dejan que se manifieste el Cojama, soltando a la vida terrenal, pasando a la otra vida. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Batailanto anias moknan kilisan kahunkan radio más vale chichbachu shinan kantan chibayani hulchan pokla pelao tabilan apolokin alapana kahunkan Maribel Hernández mama chagaway Cuatitla yuchba mool ani Jalapa mahanchuk shubil atsin lakanahat chitin shubil ani Jalapa lakute pelay ani hulchan yuchpak ishnat ishpay yuch bilchal bachu Anch, Cuatitla, Anch de Capulacnan, Yujuncán, Benito Juárez. Bueno, pues continuamos con ustedes, quienes nos están sintonizando, nos dejan acompañarles a través de las frecuencias de Radio Más y a través de las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en Facebook y YouTube. Les agradecemos muchísimo. Saludamos con gusto a nuestro queridísimo Noigni, a Noel Pérez, hablante de la lengua Ñujú, de Santa María Pipilhuasco, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, que siempre sigue este programa y que pues en este momento se encuentra en Jalapa, nos dice, y escucha este programa. Él va y viene, está estudiando su doctorado acá en la Universidad Veracruzana, entonces está en constante movimiento, haciendo acciones como siempre en torno a favor de las lenguas indígenas, sobre todo en la lengua Ñujú de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Y recuerden, amigos, amigas, continuamos acá con nuestra compañera Maribel, que nos acompaña de Cuatitla, acá en este programa de Quintapuancán. Mari, antes de retomar la charla contigo, quisiera mandar un saludo también a don Juvencio de la Cruz, que cumplió años el día de ayer, le llaman don Juve, así que don Juve le felicitamos, le abrazamos. Sus hijos también de Ojitalcuayo, ahí doña María Osorio le manda saludos y también le manda saludos Ana Lilia, su hijo Carlos, Lactián y Shanat, sus nietas y por supuesto su medio melón, doña Anita, también le manda muchos saludos. Esperemos que le haya disfrutado muy bien estos días, pues que haya celebrado con la familia, disfrutando las charlas, el cafecito. La vida siempre se celebra ya sea con una taza de café, con un taquito de salsa de chile, de chile seco. ¿Qué más sería? De chile sanpableño, como dice don Juve. Y bueno, pues mientras haya vida, haya salud, es más que suficiente de agradecer. Así que felicitaciones. Pues Mari, para que nos sigas contando de tu comunidad de Cuatitla, en el municipio de Benito Juárez, Veracruz. Así es. ¿Qué nos puedes contar de la organización, de su cultura? Hace ratito ya nos comentabas del bocol, del zacahuil, pero esta comunidad de Cuatitla, ¿cómo es? La gente es buena gente, ya iba a decir otra palabra, buena onda, es buena gente, ríe mucho, habla náhuatl. ¿Qué nos puedes decir? Bien, la comunidad es muy organizada. Tiene a su comisariado, a su agente, al consejo de ancianos. De igual manera tiene la autoridad que se encargan de las escuelas, o sea, los escolares. Me llama mucho la atención, en especial que le llamas el Consejo de Ancianos. Lo hemos escuchado, que es una de las comunidades, Cuatitla es una de las comunidades que tiene sus consejos de ancianos. ¿Quiénes son estas personas que integran pues el Consejo de Ancianos?
Son los abuelitos, o sea, ya tienen que tener cierta edad Ujú, para ocupar esa autoridad, ese puesto, ujú. y tienen que pasar por el proceso de comisariado, de agente, para posteriormente ser o conformar el Consejo de Ancianos. O sea, que ellos no son que nada más las eligen por elegir, sino que son gente que ya van acumulando la experiencia desde años atrás y que ya merecen ser autoridad. Sí. ¿Los eligen en la asamblea o cómo los eligen? Sí, pues se reúnen toda la comunidad, Ujú, pero solo los hombres, solo y los ellos hombres. son los que eligen quiénes pueden ser o formar el Consejo de Ancianos. Aquí algo bien interesante que nos cuentas, Mari. Por ejemplo, ¿te gustaría que ustedes, las mujeres, también participaran en la elección del Consejo de Ancianos? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría que tu mamá, tus abuelas, tus tías participaran? Sí, Oye, claro. ¿y también te gustaría que algún día haya una compañera que sea consejera de parte de este Consejo de Ancianos? Sí, debemos de participar todas, Ujú, no solamente los hombres, sino que también debemos de participar nosotras las mujeres. ujú. Eso es bien importante, ¿verdad? A lo mejor ya poco a poco, a futuro, se logre también que alguna abuela forme parte del Consejo de Ancianos, porque pues tienen todas las capacidades, ¿no? De poder dar su voz, de poder pues contribuir con alguna opinión. ¿O tú qué piensas? Sí, pues es muy importante de que nosotras, las mujeres, también nos incluyan en sus elecciones de autoridad, por ejemplo, conformar también el Consejo de Ancianos. Ujú. Oye, ¿y las demás autoridades ahí participan las mujeres o no? Para elegir un comisariado ejidal o un juez, no sé si todavía existe la figura del juez, Sí, también, ¿sí? todavía, sí. Todavía existe. Entonces, ahí solo Pues ahorita solo participan hombres. hombres. Ujú. Sí, las mujeres solo participan en, por ejemplo, tenemos la clínica Ujú, y pues ahí las mujeres participan ahí. ujú. Es cierto, en cuanto a la salud, ¿no? Que hay un promotor o ¿cómo le llaman Sí, allá? promotora, Promotora. sí. Ella se encarga de organizar. ¿Qué organiza ella? Pues cuando hay alguna plática, por así Ujú, decirlo, pues la promotora se encarga de reunir a las mujeres ujú. para que vayan a la reunión y pues ahí participan las mujeres. Para las faenas, para limpiar como las Limpieza calles, en para las calles, en los arroyos. descacharrizar, ¿no? Descacharrizar también, ¿verdad? Sí. Ándale. ¿Y los hombres, las faenas que hacen? ¿Qué es lo que tú ves? Cuando hay faena, el pueblo, como por ejemplo, siembran en un terreno Ujú, y pues todos los hombres van a sembrar, ujú. a limpiar. Siembran árboles. No, siembran maíz. Siembran Sí, maíz. siembran Ay, maíz, cuando. Ajá. siembran frijol. Ujú. Ándale, no, pues, oye, por cierto, ahorita que mencionas que siembran maíz, justamente en estos tiempos, en nuestra querida Huasteca, se está sembrando el maíz, se está sembrando el maíz. Y aquí voy a hacer un paréntesis nada más. En Tlachichilco, por ejemplo, en la comunidad de Tlatatún, Tierra Colorada, comenzaron a sembrar algunos la semana pasada, pero principalmente esta semana es cuando ya comenzó sembrar maíz y eso es bien bonito porque pues dicen que cuando hay siembra de maíz siempre va a haber mole. ¿Tú qué piensas? ¿En tu comunidad de Huicuatitla sucede lo mismo? Sí, cuando van a sembrar, las mujeres apoyan a la señora o a la familia que va a sembrar. Ujú. Y pues ahí les dan de comer 2 veces a los señores. Híjoles, les da más flojera entonces, ¿no es cierto? Entonces en la En, mañana, en la mañana puede ser bocoles, enchiladas
o algo, por así decirlo, sencillo, ¿no? ¿Pero comen en la milpa o en la Les en llevan la casa? en la milpa. En la milpa. Sí. Ajá. Y ya en la tarde les hacen mole. Cuando ya terminan de trabajar los señores, van a la casa y ahí les tienen que dar mole. Ah, pero la casa del que siembra. Sí. Si una familia está sembrando, o sea, por ejemplo, si yo viviera en Huecuatitla, me toca sembrar en mi familia, tengo que darles de comer bocoles en la mañana en la milpa. Sí. A la gente les que me va a tienes ayudar. que llevar bocoles. Ajá. Ya al terminar la ¿Jornal? jornada, Ajá. van a ir a tu casa, como un ejemplo, ¿no? Ujú. Y les tienes que dar mole. Ay, mole, banquete. Bueno, pues ya nos vamos con una canción porque esto también tenemos que acompañarnos con buena música. Hace ratito ya escuchamos ni Neki ni mi toti, ni mi totis. Ahora llega con ustedes El Tejón, así se llama esta canción. Es con la banda Coronita. No se vayan, seguimos acá en su emisora de Radio Más. Giesna ron jong fini ya mahin genne di badi. ¿Qué está sucediendo con las comunidades zoque en torno a su territorio? En la actualidad la gente no está tan consciente de todo lo que se está viviendo. Los ríos se están secando, cada vez hay más basuras. ¿Cómo se dice agua en zoque? No, ¿Cómo se dice tierra en zoque? nas río no omo, ¿Cómo se dice monte en zoque? tano.
eni nuna toni, numa eni manadindego, da kitsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, ya vihyasha numa eni nuna toni, numa eni manadindego, da kitsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Numa eni nuna toni, numa eni manadindego, da kitsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, ya vihyasha numa eni nuna toni, numa eni manadindego, da kitsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vihyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Mátimo Machtican Totlahtolhuan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua náhuatl de la Huasteca Veracruzana. Hoy aprenderemos a intercambiar información. Para preguntar ¿cómo te llamas? Decimos ¿qué ni motoka? ¿Y cómo se responde? Se dice, por ejemplo, Nano toca Leonarda, Hernández Hernández. Para preguntar ¿de dónde eres? Nosotros decimos Cani Tiguala. ¿Y cómo se responde? Decimos Naniguala, El Limón, Izhuatlán de Madero. Para preguntar ¿dónde vives? Se dice Cani Mocha. ¿Y cómo se responde? Decimos Nanocha, Xalapa. Para preguntar ¿cómo estás? Se dice Kenikatza ti istok. Y podemos responder ¿cuál es ni istok? Estoy bien. Ahora veamos cómo solicitar información de terceros. Para preguntar ¿cómo se llama tu papá? Decimos Keni Hatsa y toca Motata. ¿Y cómo se responde? Se dice Notata y toca Máximo. Para preguntar ¿cómo se llama tu mamá? Decimos Keni Hatsa y toca Monana. ¿Y cómo se responde? Se dice Nonana y toca Rosa. Las Kamati, Leo. Kena, Cualtitok. Hoy aprendimos a solicitar y brindar información en náhuatl de la Huasteca Veracruzana.
La lengua náhuatl forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolhuan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspalosque. ¿Te gustaría escuchar y conocer la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz? Escucha. Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Todos los viernes en punto de las 12 horas del día, a través de las frecuencias de Radio Más y por www.radiomás.mx. Una producción de la Beli y Radio Más. Giesna ron fenia mahin genne di badi. ¿Qué está sucediendo con las comunidades zoque en torno a su territorio? En la actualidad la gente no está tan consciente de todo lo que se está viviendo. Los ríos se están secando, cada vez hay más basuras. ¿Cómo se dice agua en zoque? No. ¿Cómo se dice tierra en zoque? Nas, río, nuomo. ¿Cómo se dice monte en zoque? Tano. Esto es Quintapuancan y Tolasputma Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten a través de Radio Más. Y aquí nos acompaña nuestra compañera, válgase la redundancia, Maribel Hernández de Hueycuatitla, Benito Juárez, Veracruz. Actualmente, bueno, ya lleva un rato radicando en la ciudad de Jalapa, pero pues no se olvida de su comunidad y nos da gusto que la estamos escuchando. Mari, antes de que nos sigas contando, también queremos saludar a la maestra Nelly, que te manda muchos saludos. Nos dice saludos a Maribel, un gusto escucharles, nos dice. Y también a Saúl Tinajero, que nos escucha, nos dice saludos a todos en cabina. Piali no Guampoyoguan, Nican Nezahualcoyotl, Altepepan. ¿Qué significa Altepepan? La ciudad. Entonces, en Nezahualcóyotl, Altepepan, en la ciudad de Nezahualcóyotl, en la colonia Nezahualcóyotl, nos están sintonizando. Saúl Tinajero, gracias por escuchar tu radio aquí, Radio Más. Y bueno, pues nos comentan acá la maestra Nelly, Hueycuatitla es una comunidad que admiramos mucho en la Huasteca. Como dice Maribel, tiene una organización comunitaria muy fuerte, nos dice, que en muchos aspectos es modelo para nuestra región y que por si fuera poco, tiene grupos de bordadoras como Xochitlazomani, ¿así lo dije bien? Sí. Xochitlazomani, bordadoras de flores que son maravillosas, exponentes del arte del bordado huasteco.
aquí están los comentarios que nos hacen de tu comunidad. Y bueno, pues te escuchan desde Catepec, del Estado de México. Nos dice Eusebia Hernández, saludos a Mari, parte de su hermana Eusebia. Y aquí textualmente dice: te quiero, hermana, estoy orgullosa de ti, de verte ahí haciendo radio. Un abrazo a la distancia desde el Estado de México. Así que el saludo, pues con todo, también para ti, Mari. Y también dice otro saludo, aprovechando que están en la radio, le mando, dice, aprovechando que está la radio mi hermana, mando saludos y felicitaciones y un abrazo, ya que mañana cumples años. Sí, Santo cielo. Bueno, pues ya de una vez, ¿cómo se cantan las mañanitas en náhuatl? En náhuatl no. Ashnimatic Nikatza. Híjoles, pues pues muchas felicitaciones por adelantado, Mari. Así que qué bueno que nos están pasando el recado acá en los comentarios, porque seguramente que va a ser un día maravilloso para tu familia, porque es el día de recordar cuando naciste. Sí. ¿Verdad? Hasta a mí ya se me había olvidado. ¿Cómo es posible? Tan poca edad que tiene, ya se le olvidan los años que tiene o la fecha de su nacimiento. Te van a castigar los de Hueycuatitla, ¿no es cierto? En la cual no se castiga, se acompaña para que juntos caminemos. Y de esta manera, pues continuamos platicando contigo, Mari. En los comentarios nos dicen que Hueycuatitla es un ejemplo para muchas comunidades, sobre todo la organización que tiene propiamente la comunidad, y están grupos de bordadoras, ¿no? Sus formas de elegir sus autoridades. ¿Qué servicios tiene la comunidad de Hueycuatitla, Mari? Pues está el centro de salud, tiene agua potable, el drenaje, tiene pavimentación. ¿Qué más? ¿Hay señal de telefonía móvil? Solo en ciertos lugares, no en toda la comunidad. En lo alto. Así es. En lo alto es donde llega la señal para comunicarnos con el exterior. Siempre pasa en las comunidades, sobre todo en estos tiempos todavía hay muchas comunidades que no llegan la señal. Por un lado, pues es interesante porque las abejitas todavía agarran vuelo y no se pierden. Ya cuando hay interferencia con la señal, quizá algo puede que suceda con la naturaleza, ¿no? Pero pues hay carreteras, ya mencionabas hace ratito. Sí. ¿Hay escuelas? Sí, hay escuelas. Está el kinder, la primaria, una telesecundaria. Oye, ¿y les enseñan en náhuatl ahí en la comunidad de Hueycuatitla, ahí en la escuela? Ahorita desconozco, pero cuando yo estudiaba sí nos enseñaban. ¿Sí pero como materia o les enseñaban Sí, o les daban las clases en náhuatl? Creo que teníamos una materia en náhuatl y ahí en la escuela nos enseñaban a escribir. ¿Tú lo aprendiste a escribir? Sí. Eso es todo, porque de eso se trata, que nuestras lenguas aprendamos a escribir. ¿Y los niños cómo los ves? ¿Están aprendiendo el náhuatl? ¿Los adultos no quieren enseñar? ¿Qué estás viendo en tu comunidad de Hueycuatitla? ¿Cómo anda el náhuatl? Ahorita ya casi no les enseñan, por lo mismo de que quizás se avergüenzan, por así decirlo, hablarlo, y cuando salen del pueblo, pues ya ni lo hablan, mucho menos. Híjoles. Bueno, pues ya los papás, las mamás, las abuelas y abuelos de Hueycuatitla, pues tienen esa tarea de que hay que enseñarles a los chiquillos, tienen que enseñarnos como jóvenes también mucho que aprender. La lengua, eso es primordial, pero también la cultura, la forma de organización que tienen en Hueycuatitla, se tiene que dejar pues compartido todo este conocimiento. Y bueno, miren, aquí ya nos dicen que ya tienen que ir por el pastel, así que en la oficina ya lo dijeron público, así que ni cómo retroceder el asunto, ¿verdad? Porque acá ya el Tlatoani, el Tlamachtiani Victoriano ya dijo que hay que ir por el pastel, pues pastel va a haber en la oficina porque ya hablaron. Así que llegando ahorita en la oficina,
queremos pastel aquí, como somos compañeros aquí, Luis y su servidor, acompañantes de Mari. Va a haber hasta banda, creo, y trío. Y cohetes, ¿cómo le hace maestro Victoriano los cohetes de la Huasteca? Ya nos irán comentando. Bueno, pues felicidades a Mari, espero que mañana se la pase muy bien, se la pase muy bonito, un abrazo, esperamos el pastel, más bien el pastel espera a Mari. Sí, bueno, pues así estamos pues ya celebrando tu cumpleaños aquí en la radio, hablando de tu comunidad también. Oye, Mari, en Hueycuatitla, ¿hay parteras? ¿Hay hueseros? ¿Qué tenemos? Sí, tenemos a parteras, a hueseras también. Pues está dos señoras, de lo que yo recuerdo, son dos señoras las parteras. ¿Cómo se llaman? Allá los conocemos por el nombre de la casa, porque la verdad no recuerdo el nombre de la señora, que es la señora de Achupil. De Achupil. Sí, y la señora de Ateno. De Ateno, así les llaman. Sí. Órale. Y entonces cuando alguien está embarazada, mandan a llamar a las abuelas. Sí. Para que les soben la pancita. ¿Y todavía dan a luz? ¿Tú sabes? ¿No te han contado en tu comunidad si todavía dan a luz en la comunidad o ya no? En la comunidad ya no. Ya van a las clínicas o a los hospitales. Oye, ¿y tú cómo naciste? ¿Con partera? Con partera. Ajá. Sí, Órale. nací allá en mi comunidad. Allá te cortaron el cordón umbilical. Como dicen en la comunidad, te cortaron la tripa. ¿Cómo se dice cordón umbilical en náhuatl? ¿Te acuerdas? ¿O solo dicen tripa? ¿O cómo? No, sí tiene un nombre, pero no lo recuerdo. ¿Y cómo se dice ombligo en náhuatl, por ejemplo? Notzipío. ¿Notzipío? Sí. Órale, allá está tu notzipío. Notzipío. Notzipío, monotzipío, ¿o cómo se diría tu ombligo? Motzipío. Motzipío. Ay, vamos aprendiendo motzipío. Mi motzipío está en Tierra Colorada. Tu motzipío está en Hueycuatitla. Bueno, pues saludamos también. Bien. Saludamos con gusto a la comunidad de La Soledad del municipio de Tlachichilco, Veracruz, hablante de la lengua náhuatl. Y nuestro queridísimo amigo Genaro Hernández Sánchez nos está escuchando, que por cierto tuvimos la posibilidad de compartir pues algunas palabras y la compañía en este primer foro que llevó a cabo la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que fue acá en el Museo de Antropología de Jalapa. Entonces ahí estuvo Genaro. Lo que pasa es que hubo un foro bien importante. Aquí que me ayuda a recordar Luis, que lo tengo acá. Es el primer foro de activismo digital. ¿Y qué? Se me fue ahorita que tengo. Y creación digital e inteligencia artificial. Entonces fue un foro bastante importante, muy concurrido, con muchos invitados que valió mucho la pena. Y déjame les digo, porque acá tengo también mi acordeón de quienes estuvieron. Y que por cierto, ahí estuvo Genaro. Entonces te saludamos, Noigni y Genaro. Esperemos que todo marche con bien en Tlachichilco, disfrutando del mole, porque les comentaba hace ratito que Tlachichilco están sembrando el maíz, están sembrando seguramente más adelante la flor de cempasúchil después de esta siembra. Entonces, pues bien, miren, estuvo presente ahí, hubo un panel de expertos, hubo un panel también de conferencistas. Entonces, dentro del panel, pues estuvo Ángela Elena Olazarán Laureano, que es estudiante de la Universidad de Anáhuac, y también estuvo la doctora Sonia Lilia Mestizo Gutiérrez, profesora investigadora de la UB, y también estuvieron dos grandes personalidades, el ingeniero Manuel Rodríguez y el maestro Manuel López. Y en el panel ahorita de momento no recuerdo quiénes estuvieron, pero pues fue muy concurrido este foro y un logro también para conocer estas nuevas herramientas de tecnologías digitales
para pues utilizar a favor de nuestras lenguas, y eso fue lo que trataron justamente en este foro. Pues Mari, ¿a ti te gusta la lengua náhuatl? ¿Vas a seguir aprendiendo? ¿Qué estás pensando? Sí, me gusta hablarlo, compartirlo. De hecho, en la casa con mis papás les hablo en náhuatl. Bueno, toda la familia hablamos en náhuatl. Toda la familia en Hueycuatitla Sí. hablan en náhuatl. ¿Y qué se siente hablar náhuatl? Sí, toda la gente habla en náhuatl. Toda la gente habla Sí. náhuatl. ¿Qué se siente hablar náhuatl? Pues es un orgullo, pues es lo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, y pues por lo tanto tenemos que seguirlo practicando, aprendiendo. ¿Qué le dirías a las nuevas juventudes acá en Hueycuatitla, Mari? Pues que no se avergüencen de dónde vienen. Pues es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Bien, miren, tenemos otra felicitación ahora del programa de Hueycuatitla y de Mari y su cumpleaños. Eso es bueno. Y Noel Martínez te saluda, te dice, te anticipo tus felicitaciones, mi querida Mari, un fuerte abrazo. Así que Noel Martínez también te manda a felicitar. Gracias. Bueno, pues ya estamos a punto de concluir, así que a ustedes que nos están escuchando en Hueycuatitla y que han visto nacer a la compañera Mari, les agradecemos a toda la comunidad que le han compartido todo este saber, todo este conocimiento, que le han ido inculcando pues la parte organizativa y de conocer tu comunidad. ¿Alguna cosa chiquitita que les quieras decir en náhuatl? Muchísimas gracias también por estar acá, Mari. Esperemos que pronto nos vuelvas a compartir más acerca de la comunidad de Hueycuatitla y felicitaciones, ¿sale? Nos estamos ya retirando. Agradecemos como siempre a Víctor Mortera, a Cristina, por supuesto, agradecemos a Luis Donaldo también, y bueno, a Radio Más y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas que hacen posible Quintapuancán y Turasputma Quintachuincan. Saludos en la Tatún, Tierra Colorada, a Fanny y a Shanti. Y de esta forma nos despedimos. Soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Nina. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y me da gusto informarles justamente que tenemos nuevas instalaciones. Estamos aquí en Torre Orgullo Veracruzano, en la calle de Lázaro Cárdenas 1104B, piso 4. Así que pues estamos contentos de anunciarles esta nueva dirección. Agradecemos a nuestra gobernadora del estado de Veracruz y a la secretaria de Educación por las gestiones realizadas para que tengamos este lugar digno para fortalecer las lenguas indígenas del estado. Prisma Cuenchal, Anabeli Incoli, Kima, Guanaquín Chavinchal, Tío Orgullo Veracruzano, Kima, Uaychilla, Cuenchal. Tlahueltiyolpaki pampa yankuik tochatipichtoque, iuan yeka timechtlatitlania xiualaka xitechpaxaloki, y kamiak pakilisli timechselice.